Gloria a Dios. Hemos estado hablando de Hebreos y sacamos bastantes mensajes de Hebreos, y especialmente lo último que les estuve hablando fue acerca de la superioridad del sacerdocio de Cristo versus el sacerdocio de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y Cristo el sumo sacerdote en resurrección en el Nuevo Testamento, y hicimos bastantes comparaciones. Y en otra oportunidad estuve hablando del capítulo 11 de Hebreos, así que casi todo Hebreos lo cubrí, y hoy voy a empezar una nueva serie. Hoy voy a empezar la serie de lo que hablé el día viernes acerca del llamamiento. Gloria a Dios. Vamos a aprender más del llamamiento, porque el llamamiento del creyente tiene una meta. De hecho, en Apocalipsis dice que somos elegidos, somos llamados y fieles. O sea que Dios nos elige, Dios nos llama y quiere que seamos fieles. Amén. Hoy día, como hemos dicho, hay muchos colores y sabores de predicación. Y algunos hermanos pues todavía van por la etapa de la emoción. Hay congregaciones que están en la etapa de la emoción. Yo creo que es inevitable, porque todos pasamos por ahí. O sea que las congregaciones, cuando se quedan en la emoción, se quedan en la niñez espiritual. A medida que una persona va creciendo en edad y madura, es una persona que le gusta más las cosas reales. Cuando uno es niño le gustan los juguetes, a las niñas las muñecas. Pero cuando uno ya es un adulto, uno deja lo que es de niño y uno se proyecta a la madurez. Y creo que todos nosotros, Dios nos quiere madurar. Dios quiere que seamos creyentes maduros. Se vale emocionarse también, no vaya a creer que es malo. Se puede emocionar uno de vez en cuando. Es como cuando uno toma leche, uno puede tomar leche de vez en cuando, pero no puede ya grande solo tomar leche y leche y leche, porque entonces le van a faltar vitaminas en su cuerpo. Cuando uno es adulto ya le recomiendan una dieta balanceada para que pueda estar sano. Amén. Entonces vamos a considerar cómo es que Dios nos llama, y queremos entender a la luz de la palabra nuestro llamamiento. Recuérdese que vamos a hablar del llamamiento como cristianos. No voy a hablar del llamamiento de un líder, porque el llamamiento de un líder está también en la Biblia. Especialmente para entender el llamamiento de un líder tenemos que enfocarnos en la vida de Moisés, que fue el líder más grande que Dios llamó para dirigir una nación. Pero vamos a hablar del llamamiento, y para introducirnos quiero que en la pantalla nos vayan poniendo los versículos. ¿Estamos listos? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana preciosa que nos has reunido para estudiar tu palabra, por favor te pedimos que nos reveles, que nos envíes ese maná del cielo, que nos des del maná escondido, que nos des el alimento que necesitamos para crecer. Sabemos que siempre nos visitas con una palabra fresca, y por eso queremos que una vez más lo hagas, para que al salir de este recinto nosotros podamos decir: gracias, Señor, porque hablaste a mi vida para que yo pueda crecer espiritualmente. Bendice a todos los oyentes, a nuestros hermanos que nos ven por Facebook, a los que nos ven por YouTube, a los que nos ven por internet.
Señor, bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Entonces vamos a empezar con Romanos 8:28. Romanos 8:28, porque el Señor da por hecho lo que nos pasa a nosotros. Y ojalá que a medida que Dios nos está hablando, nosotros entendamos que para Dios nosotros fuimos perfeccionados. Difícil para la mente entender que ya fuimos perfeccionados, pero eso es fe. Si usted es una persona de fe, usted se mira terminado en Dios. Pero si usted no tiene fe, usted se mira en la condición que está. Pero dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea que usted considérese, usted va a leer la palabra, usted considérese si usted es uno que ama a Dios. Porque aquí va a hablar de los que aman a Dios. Si usted es uno que no ama a Dios, ese versículo es muy difícil para usted. Pero we know, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se recuerdan que yo les hablé acerca de el propósito y el procedimiento? Ahora tenemos más tiempo, aquí podemos estudiar con más calma. Allá tenía que correr yo porque tenía que terminar ese día de dar ese pensamiento y los vuelvo a ver hasta dentro de un mes, y si no me ponen a predicar a mí, pues se les va a olvidar lo que les dije. Pero notemos que hay un propósito, o sea que nunca crea usted que como cristiano no tiene propósito. Usted como cristiano tiene propósito, y por eso es que lo llaman. Conforme a su propósito son llamados. Ahora, ninguno va a entender este versículo si no lee primero Efesios 1:4. En Efesios 1:4 el Señor dice que Él nos escoge antes de la fundación del mundo. O sea que el mundo ni siquiera existía. Dios ni siquiera había hecho la tierra cuando Él nos escogió. Entonces esto siempre nos lleva nuestro pensamiento a la eternidad pasada. O sea que tenemos que meternos detrás de la cortina, por decirlo así. Pongan una cortina y de la cortina para acá es el tiempo y de la cortina para allá es lo que no se ve y está fuera del tiempo. Entonces hay versículos que están de aquel lado de la cortina y hay versículos que están de este lado de la cortina. Por ejemplo, este está del otro lado de la cortina, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios dice allá atrás de la cortina, te escojo a ti porque tú vas a ir a representarme y vas a ser santo y sin mancha. Y lo tremendo es de que cuando lo manda a uno para acá, lo menos que uno tiene es de ser santo y sin mancha. Un pecador perdido, un pecador de primera categoría, metido en las cosas del mundo, afanado, queriendo transear a los demás, queriendo, bueno, oiga, es tremendo, pero gracias a Dios que en otros pasajes Él nos explica lo que pasa con nosotros, porque aquí dice que nos escogió
y que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero Él no nos engaña, porque en otros pasajes de la Biblia lo pone desde otro ángulo. Por ejemplo, pone la parábola del hijo pródigo y nos pone por medio del hijo pródigo que el hijo pródigo dice, dame mi herencia. O sea que nosotros tenemos que unir la Biblia para entender lo que estamos haciendo aquí abajo, de dónde venimos, lo que estamos haciendo aquí abajo y para dónde vamos. Gracias a Dios que la Biblia nos lo dice todo. Nos dice de dónde venimos, nos dice por qué estamos aquí y qué va a pasar mientras estemos aquí, y nos dice para dónde vamos, porque solo somos viajeros, solo somos peregrinos. Solo somos personas que vamos de paso. Si tú crees que aquí te vas a quedar, ya te fundiste. Porque esto no es para acá. Dios no te puso aquí en esta tierra para que aquí te quedes, ni para que todo se acabe aquí. Entonces, si te das cuenta, usando los otros pasajes, que eso se llama usando auxiliares para poder determinar una verdad, podemos decir entonces que como hijos pródigos nos dan la herencia y nosotros vamos a un país lejano y nos gastamos la herencia. Ahí dice que el hijo pródigo se fue y le dieron su herencia, pero se la gastó toda, se la acabó y se fue a trabajar de darle de comer a los cerdos. Solo imagínense ustedes cómo nos compara Dios. O sea que el Señor nos envía para acá. Y Él sabe que fuimos escogidos. Y Él sabe que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Y nos predestina, versículo 5, mire, versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. O sea que esto es muy importante entenderlo. Porque nos marca. Predestinar a alguien es marcarlo de antemano y hacerle un destino. Fíjense que eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede tener un destino para cada persona. Hasta usan de títulos esas cosas. Dice, 2 mujeres, un destino. Esas ya son novelas. Pero nosotros somos gente que Dios nos ha predestinado. Entonces notemos, por favor, de que Dios tiene planes con nosotros, porque nos predestina para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y todavía nos dice, eso es porque yo quiero. ¿Y qué? Es mi voluntad. Yo lo quiero hacer, es el puro afecto que yo siento. No se metan conmigo, déjenme hacer lo que yo quiero. Ustedes solamente lean y aprendan qué es lo que estoy haciendo con ustedes. Y entonces, en vez de discutir con Él, nosotros nos vamos a volver agradecidos, y por eso nos vamos al versículo 28 del capítulo 8. Habiendo entendido esas cositas que son detalles, nos regresamos a la base y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces dijimos que Génesis tiene 3 secciones. ¿Se recuerdan? Que hablamos de que Génesis tiene 3 secciones. Para hacerlo simple, Génesis solo tiene 3 secciones. Tiene 50 capítulos. Es grande el libro de Génesis, pero tiene solo 3 secciones. Y la primera sección empieza en el capítulo 1 y verso 1 al 2:25. O sea que del capítulo 1:1 al capítulo 2 y versículo 25, esa es la primera sección de Génesis. Luego vemos la segunda sección. La segunda sección es del capítulo 3 y versículo 1 al capítulo 11 y versículo 9. Y luego tenemos la última sección, que es del capítulo 12, o el 11:10, digamos, ¿verdad? Al 50:26. 3 secciones.
Ahora, esas 3 secciones de la Biblia, de Génesis, si ustedes la leen con cuidado, veamos en el capítulo 1 cómo empieza, en el 1:1. Esa es la primera sección y miren cómo empieza. Dice, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Así empieza la primera sección. La segunda sección, miren cómo comienza. Empieza, pero la serpiente era astuta. ¿Sí o no? ¿Ya la pusieron ahí o no? Pero la serpiente era astuta. Es que el que pone los textos tenemos que tenerle paciencia. ¿Ah? Pero ya está ahí. Ahí me avisan cuando ya esté ahí. Pero ya está ahí. Ahora sí. Ahí me avisan pues. La segunda sección es Génesis capítulo 3 y versículo 1. Esa es la segunda sección. Pero la serpiente era astuta. O sea, quiero que ustedes vean, porque el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, es que nos enseña. Y nos enseña bajo contexto. Primero nos dice que Dios creó. Ahora nos dice en la segunda sección, pero la serpiente era astuta. Y la tercera sección, que empieza en el capítulo 12 y versículo 1. Capítulo 12 y versículo 1. Dejemos esa genealogía, es una genealogía la que está ahí, no la voy a tocar, porque la tercera sección empieza a hablar de Dios como Jehová en el 12:1. Pero Jehová. Entonces noten ustedes, porque esto es básico para todo creyente. Todos los creyentes deben de saber esto, porque si no lo saben, no van a saber cómo es que Dios los llama. Porque a todos los creyentes los llama Dios. Amén. A todos los creyentes los llama Dios. Entonces, lo que Dios nos quiere mostrar a través de Génesis es que Dios es el creador, sección número 1, que la serpiente le corrompió todo lo que él creó, pero Jehová lo rescató. Acuérdense, por favor, siempre, Marcos, acuérdate que cuando la Biblia habla de Jehová, habla de la relación de Dios con el hombre. Cuando ustedes leen que Dios creó, es Elohim. Dios como creador es Elohim y él creó las cosas. La serpiente es Satanás. Y Jehová es cuando Dios va a tratar con el hombre. En realidad, la palabra Jehová es parte de la palabra Jesús. Yeshua tiene incluida la palabra Jehová. Entonces, Jehová es el Jesús del Antiguo Testamento. Y Jesús es el Jehová del Nuevo Testamento. Porque su nombre Jesús quiere decir Jehová es el Salvador. Yeshua quiere decir Jehová es el Salvador. Jehová quiere decir que Él es el Salvador. Entonces, si ustedes leen detenidamente la Biblia, porque estoy ahorita familiarizándolos con Génesis, yo quiero que todos, como buenos estudiantes de Biblia que somos en esta congregación, sepamos qué es el mensaje de cada libro de la Biblia. Génesis, el mensaje es que Dios es el creador, que Satanás corrompió la creación de Dios, pero Dios la rescató. Entonces, noten, porque en el capítulo 1 de Génesis, ahí está el propósito de Dios. Y en el capítulo 2, antes de que te duermas, para que sepas qué pasó con el capítulo 2, en el capítulo 2 está el procedimiento. Voy a volver a repetir porque esto es bien importante para todos los cristianos. En la primera sección de Génesis, Dios es el creador. Y en el capítulo 1, Él nos muestra el propósito por el cual creó al hombre. Dice que lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, ese es el propósito. Pero luego en el capítulo 2 nos dice el procedimiento para
que ese propósito se cumpla. O sea que el propósito de Dios se tiene que cumplir y hay un procedimiento para que se cumpla. El propósito es que el hombre exprese y represente. Hoy vinieron muchos con sueño. ¿A dónde se fueron anoche? Yo pues aquí los puedo ver, ¿verdad? Se me están durmiendo. ¿A dónde se fueron anoche ustedes que no me invitaron? Porque yo estoy bien despierto y ustedes están ahí, los pobrecitos están con una pelea que si no tienen cuidado se van a pegar contra la banca. ¿Por qué no se echan agüita un poquito en la cara? Vayan al baño y echen. O sea, no se van a ir todos, por favor. Ahorita se van todos. No, de verdad, no. Es vergonzoso dormirse cuando es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es vergonzoso dormirse. Te debe de dar vergüenza dormirte, o a menos que tengas anemia. Si tienes anemia, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? El que tiene anemia se duerme en cualquier lugar. Amén. Pero si no tienes anemia, es un demonio que te quiere dormir para que no escuches. Ahora estoy predicando de los dormilones. ¿Vieron? Por estarse durmiendo, tengo que cambiar el mensaje. Sección número 1, capítulo 1 y versículo 1 al 2:25. Allí tenemos el propósito y el procedimiento. O sea que Dios tiene un propósito. Vimos en Romanos 8:28 que Él nos llama conforme a ese propósito. Él nos llama conforme a ese propósito. Amén. Ahora, si ustedes leen los capítulos del 3 al 11, porque esa es la segunda sección, ahí dice, pero la serpiente, capítulo 3 y versículo 11, regresemos, capítulo 3 y versículo 1, en adelante, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, ya ahí empieza el engaño. La serpiente empieza engañando a Eva. Pero si ustedes leen del capítulo 3 hasta el 11, van a darse cuenta que los estragos que hizo Satanás con el hombre que Dios creó, lo llevó de bajada, de bajada, de bajada, de bajada, hasta que lo volvió mundano y lo volvió enemigo de Dios. Capítulo 11, ustedes ven que el hombre se puso a edificar la torre de Babel. Y cuando el hombre hace su propia ciudad, significa que no respetó el derecho de Dios, porque el hombre es creado por Dios para su propósito. En cambio el hombre dice, no, yo voy a levantar mi propia ciudad, y fue Caín. Caín fue el que se propuso hacer su propia ciudad con sus edificios grandes y todo. Si ustedes se dan cuenta, la perversión de Satanás al hombre es hacerlo orgulloso. Entre más altos son los edificios de una ciudad, más orgullosa es la gente. Más orgullosos se sienten de tener una ciudad así. Pero entre más bajitas son las casas, los ranchitos, la gente es más humilde. En realidad, uno que vive en una casa de un piso no es orgulloso como el que tiene una casa de 3 pisos. Pues noten pues cómo el Satanás engañó al hombre y el hombre resultó haciendo sus propias ciudades. Porque los siervos de Dios los llamó y tenían que vivir en tiendas. Bueno, a las hermanas les gustan las tiendas, pero no estamos hablando de esas tiendas. Estamos hablando, en el Antiguo Testamento, tienda era una casita de campaña. Y los siervos de Dios fueron llamados para vivir. O sea, entre más humildes son los hombres, ellos hacen sus viviendas humildes. Entre más sofisticado es el hombre y más profesional es, entre comillas, hace mejores casas, pero vanidoso. Entonces el diablo arruinó totalmente todo lo que Dios se había propuesto en el hombre, y lo encontramos desde el 3:1 hasta el 11 y versículo 9. Pero al regresar al 12:1, regresemos al 12:1, porque esa es la sección que más me gusta a mí, porque hay una razón por la cual me guste. Esa sección es donde Jehová ya llama al hombre. Pero noten algo, que Adán, que fue el hombre creado, Dios ya no trató con él del capítulo 12 en adelante. El hombre creado lo terminó Dios casi en totalidad en el diluvio.
Amén. Lo terminó casi en el diluvio. Solo dejó 8 para un nuevo comienzo. A Noé y su familia. Pero en el capítulo 6 los mata a todos. Capítulo 7 los mató a todos. En realidad usted puede leer una parte que dice en la Biblia: y Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre, porque de continuo el hombre es llevado al mal. Entonces ya ustedes ahí pueden darse cuenta que solo dejó 8. Y de esos 8 llenó otra vez la tierra. Amén. Pero noten que esos que se formaron las naciones, primero acabó al hombre porque era tanta la maldad que creció en su corazón. Pero luego, cuando Noé fue rescatado con su familia y se formaron las naciones otra vez estaban corruptas. Parece que nosotros, donde quiera que nos ponen, como que nos corrompemos. Seremos así tan ruines, hermano. ¿Verdad? Somos tan ruines que donde nuestra naturaleza, ¿verdad? Por eso es importante que entendamos el llamamiento, porque si nosotros seguimos en la vieja creación, Dios no va a poder cumplir su propósito. Y el asunto es de que la vida se nos va y se nos va y se nos va, y nosotros no cambiamos, que es el problema serio en el que estamos metidos, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va y se nos va y se nos va. ¿Qué hace que yo era joven, hermanos? Y ahora ya voy de salida. No vayan a creer que dura mucho los que están jóvenes, de verdad. De verdad, uno cuando está jovencito, uno dice, aleluya, que aquí toda la cosa está buena y todo. Y de repente, como que fuera un sueño. Wow, ya voy a cumplir 30. ¿No? ¿Qué hace que tenías 18? Ahora 30, y de repente ya estoy, como decía la hermana Ilma, dice, hermano, yo miraba el 40, pero lo miraba grande, un cuarentón, porque las mujeres sufren más que el hombre en ese aspecto. Las mujeres, cuando la edad se les está yendo, sufren más que un hombre. No, eso está comprobado. No todas, porque algunas no las quieren. No les importa, pero la cosa es esto. La hermana Alba tuvo la culpa. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios trabajó un tiempo con su hombre criado, se dio por vencido, dijo no, lo raeré de la tierra, al grado que tuvo que hacer un arco iris después del diluvio, diciendo que ya no los iba a matar a todos. Y lo ha cumplido. Ya no los mató a todos. Pero resulta que los 8 se corrompieron. Y lo más tremendo es cuando llaman a este hombre que se llama Abraham. Que este hombre, porque tenemos que entender que Dios es el que lo llamó. Él ni siquiera estaba interesado. Si ustedes leen la historia de Abraham, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, una tierra llena de demonios, maldita. Él estaba en la adoración a los ídolos. Ahora, no es casualidad, porque Abraham es usted y yo. O sea que cuando Dios nos llamó a nosotros era cuando estábamos en lo peor. ¿Cierto? Muchos metidos viendo cómo hacían dinero. Otros viendo cómo se emborrachaban más, cómo se metían a los vicios, cómo perdidos en drogas. Gracias a Dios, hermano, que Dios nos llama. Pero hay algo que nos debe de llamar la atención, porque mire cómo es el llamamiento. Pero Jehová había dicho a Abraham, aquí ya le había hablado, hermano. Porque muchos creen que Abraham solo lo llamó una vez. No. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu país. Ya le había dicho, hermano. Ya le había dicho. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea que si nosotros leemos anteriormente a esto, vamos a encontrar que Dios le había hablado ya a Abraham y no se quería ir.
Y resulta que si leemos los versículos anteriores, el que lo estaba sacando era el papá. Porque el papá fue el que dijo, bueno, arreglen maletas porque nos vamos. Y a él no le había hablado Dios. Ahora fíjense que al seguir leyendo, si leemos otro poquito, Génesis 12:2, dice, y haré de ti una nación grande. Noten pues, fíjense lo que Dios le estaba diciendo, porque tenemos que entender para qué es el llamamiento. ¿Por qué tuvieron que sacar a Abraham de su tierra y de su parentela? Y oiga esto, y haré de ti una nación grande. Fíjese lo que Dios está diciendo que iba a hacer con Abraham. Una nación grande. Y muchos creen que se está refiriendo a Israel. Fíjense, muchos dicen, sí, es que Abraham es el papá de los judíos. Pero resulta que la Biblia nos aclara las cosas. Si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, nosotros solo podríamos entender una parte del propósito de Dios. Pero si quieren leemos un poquito, vamos a leer un poquito para irnos metiendo. Gálatas 3:8. Y vamos a darnos cuenta que Dios le habló a Abraham y mire cómo dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio a Abraham. Porque hay mucha gente que cree que el evangelio se empezó a predicar hasta que Cristo vino. Pero mire qué tremendo, que Dios al primero que le predicó el evangelio fue a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Algo bien importante que nosotros debemos de entender es que el llamamiento es para formar una nación. El llamamiento es para formar una nación. Dios desde el principio quiere una nación. Ahora muchos creen y se confunden y creen que la nación que Dios quería era Israel. Mire, solo noten pues, porque usted tiene que comprender, usted tiene que estudiar bien la Biblia, porque si no nosotros resultamos siendo judíos o mesiánicos. Porque lo peor que le puede pasar a un cristiano es judaizarse o ser un cristiano mesiánico, porque muchos cristianos se han vuelto mesiánicos porque los han engatusado, los han engañado, haciéndoles creer que lo que Dios está buscando es el pueblo de Israel. ¿No ve que la persona que me atacaba a mí por medio del Facebook y que siempre cualquier cosa que yo decía me atacaba, es un hombre que cree que para que uno se salve y que uno tenga parte con Dios, tiene que ser judío? Tiene que ser una persona que guarda las costumbres de Israel. Nunca se vaya a dejar engañar usted. El que se deja engañar es aquel que no conoce la Biblia. El que conoce la Biblia, hermano, no hay quien le meta el dedo en la boca, ni que le dé a tole con el dedo. Si usted es una persona responsable, usted ponga atención cuando alguien le enseña la Biblia, pero especialmente le tienen que enseñar bien. Así que gracias a Dios que está aquí donde enseñamos bien la Biblia, porque no estamos diciendo que somos los únicos. Hay miles de hermanos que enseñan la pureza de la palabra. No me vaya a malentender, por favor, porque yo no estoy compitiendo con ninguno. Solamente estoy enseñando la Biblia con un amor genuino de mi corazón para que usted sea un cristiano sano, no una persona que cualquiera lo engaña. La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, porque a Dios lo que le gusta es justificar por la fe. A Dios lo que
le agrada es la gente que tiene fe. A Dios no le agradan los religiosos. A Dios no le agrada una persona que es religiosa y que la Biblia la vuelve religión. A Dios lo que le agrada es gente que tiene fe y que experimenta a Dios. Gente que dice, yo quiero disfrutar a Cristo y quiero vivir a Cristo. Y quiero vivir como vivía Cristo y sufrir como sufrió Cristo. Esos son los que le gustan a Dios. No voy a creer que a Él le gusta a aquellos que... No, hermano. Esa es religión. Se pusieron serios. Entonces Dios, al que primero le predicó el evangelio, fue a Abraham. Dicen amén. A él fue el primerito que Dios le predicó el evangelio. Y para que no nos confundamos, podemos leer algunos versículos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 4. Vamos a leer en el versículo 14, si quieren, sí, para que ustedes entiendan que Abraham, que es el padre de los israelitas en la carne, vamos a leer desde el 4.1, leamos desde el 4.1. 4.1, dice en el 4.1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, el apóstol San Pablo, que era judío, él dijo, ¿qué creen ustedes que halló Abraham según la carne? Porque él es nuestro papá según la carne. ¿Qué creen que halló? Entonces miren lo que halló, verso 2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea que el obrar de la ley, porque Abraham vino a ser un hombre judío que guardó la ley. Entonces dice, ¿él lo justificaron por las obras? Sí, él fue justificado por las obras según la ley, porque la ley justifica a la persona que hace la ley. Pero él no podía gloriarse nada con Dios, nada. Porque nosotros no nos han llamado a guardar una ley para decir que estamos bien con Dios, sino que a nosotros nos han mandado a tener fe. Por eso miren el verso 14. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? De verdad estamos comprendiendo que Dios lo que quiere es justificarnos por la fe y que por eso le dio de antemano la buena nueva, el evangelio a Abraham, y le dijo que era por fe. ¿Se recuerdan que leímos? Ahora veamos otro poquito más, porque yo los miro muy sospechosos. Vamos a leer en el capítulo 9. Sí, en el capítulo 9. Vamos a leer en el capítulo 9 de Romanos. Y vamos a leer versículo 30, 31 y 32. Romanos 9, 30, 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia de la ley han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Fíjese pues, porque hay justicia por la ley y hay justicia por la fe. O sea que nosotros tenemos que saber esas dos cosas.
a los judíos, si ellos tratan de guardar la ley, los van a justificar por la ley. Es bien duro porque no pueden, va a ser durísimo. Les tienen que hacer un balance bien si fue más lo bueno que hicieron que lo malo. Sin embargo, mire a nosotros, versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras él no por fe. No por fe, sino como por obras de la ley. Y claramente nos dice la Escritura que Abraham fue justificado por la ley, pero no tiene nada de qué gloriarse para con Dios. Entonces la justicia de la ley es solo para que digan que eres perfecto, pero no tiene nada que ver con Cristo. No es tu Salvador Cristo. ¿De qué me sirve que me justifique la ley si Cristo no es mi Salvador y si solo en Él hay salvación? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y hay otro versículo que se me escapó, pero ustedes que son buenos en Biblia, creo que está aquí mismo en el capítulo 9, donde dice que no son hijos de Abraham los que descienden, los que son según la carne, sino los que según la promesa. A ver quién se recuerda de ese versículo o me lo encuentra por ahí. Porque no son descendientes de Abraham los que nacen según la carne. Está en el 4. Me parece. Ahorita se los encuentro y si no se los encuentro, que Dios me ayude. Sí. 9:8. Vamos a ver si es ese. Sí, ese es, exactamente ese es tú. El 7 y el 8. El 7 y el 8. El 7 y el 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, los judíos, son los hijos. Fíjese, mire lo que dice la Biblia. Esto es, no los que son hijos según la carne, porque todos los judíos reclaman que son hijos de Abraham. Todos los árabes reclaman que son hijos de Abraham. Y resulta que nosotros también. Porque la Biblia nos dice que somos hijos de Abraham si tenemos la fe de Abraham. Ahora noten, según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Según la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que le dio de antemano la buena nueva, diciéndole que él iba a bendecir a todas las naciones. ¿Y con qué los iba a bendecir? ¿Con qué nos iba a bendecir? Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas y vamos a darnos cuenta en el capítulo 3, capítulo 3 y versículo 14. Ahora noten pues, noten cuál es la promesa. Capítulo 3 y versículo 14. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora miren cuál es la bendición de Abraham que nos tiene que alcanzar a nosotros. A fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Y es lo que los judíos no entienden. Que nos iba a dar el Espíritu Santo. Eso no lo entienden los judíos. Pero nosotros que somos de fe, nosotros, si entendemos lo que es recibir la promesa del Espíritu Santo,
Dios estaba dando la buena nueva de antemano de que Dios se iba a dar a nosotros la bendición que Dios siempre ha querido. Por eso les dije, capítulo 1 de Génesis, imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Lo que Dios quiere es que tú expreses a Cristo y que domines como Cristo. O sea que Él expresó a Dios y lo representó. Él expresó a Dios porque Él vivió la vida de Dios en la tierra y también venció al enemigo, estableció el reino. Entonces Dios se da a nosotros. Esa es la promesa que le hizo a Abraham, que ahora nosotros tenemos a Dios en nosotros. Dios está en nosotros como el Espíritu Santo. Y por eso es que ahora podemos vivir una vida que agrada a Dios y podemos subyugar al enemigo, porque tenemos la doble porción del Espíritu Santo. Lo que les dije al principio, Dios vive en nosotros, por eso podemos vivir una vida cristiana, pero está sobre nosotros, por eso podemos predicar y cantar y gritar y hasta volvernos locos. Entonces, la promesa era que Dios se iba a dar a nosotros. Por favor, que no pierdan de vista, hermano. Aleluya. Pongámoslo ahí, empiézanos. ¿De qué capítulo? Pongámoslo ahí porque eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Segunda de Timoteo, para que ustedes vean que la Biblia es un rompecabezas y toda ella nos lleva a un mismo mensaje. Ahora, noten por favor, y pongan atención los que nos están escuchando en Facebook y en YouTube y en Internet, y también los que están aquí si no son cristianos, escuchen bien, porque si ustedes no tienen el Espíritu Santo, ustedes están en un problema serio. Porque para poder participar de la bendición de Abraham hay que ser creyentes, como lo fue Abraham. Si uno no es creyente como fue Abraham, uno no tiene la bendición. Primera de Timoteo, ponnos el que dio Ricardo. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó? Estamos hablando del llamamiento. Por eso estamos hablando de Abraham. Estamos hablando que Abraham es el ejemplo que nos pone Dios de cómo llama a los que son de Él, porque los escogió antes de la fundación del mundo y los predestinó, y con la predicación del Evangelio los llama. Por eso si nosotros no le predicamos a la familia, si no le predicamos a la gente, si no predicamos el Evangelio a los perdidos, ¿cómo van a venir a Dios? No van a venir nunca, porque nosotros no les predicamos, y es por medio de la predicación que nos llama, y nos llama con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea que Él te agarra ahí, te llama cuando estás pecando, cuando estás en ese momento que estás perdido, cuando estás afanado en este mundo, cuando estás deseoso de hacer riquezas, cuando estás en los vicios, cuando estás en las carnalidades, allí te llama. Por eso te dice, no es por obras, no es porque eres bueno que Él quiere salvarte. Dios no quiere salvar a nadie que sea bueno. Dice que Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. ¡Aleluya! Entonces ahora el Señor te llama según el propósito. ¿Te recuerdas que hemos hablado del propósito? O sea que todos los que Dios quiere que participen de su propósito,
los llama. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria a Dios, nos escogió. Versículo número 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén, santo. Aleluya. Aquí en Hechos 11, 14 fue cuando recibieron la promesa del Espíritu. Hechos 11, 14, pónganlo por favor, porque aquí ustedes son los que me guían para predicar. Amén. Hechos 11, 14 y 15. Hechos 11, 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mire lo que causa el Evangelio. Amén. Cuando llegó el Evangelio a los Montalvo, se les empezó a hablar la palabra. A la primera que salvó el Señor, a la hermana Meli. El viejo no quería. No, si cuando dice la hermana Meli que le decía, vámonos a la reunión, viejo, sacaba la manguera y dice, no, vete tú, y qué casualidad que empezaba a regar la grama y a regar las flores y a cuidar todo. Qué casualidad, ¿eh? Queriéndosele escapar a Dios, pues. Él no sabía que Dios, antes de la fundación del mundo, lo había predestinado para este camino. Y la hermana Meli empezó a ir a la iglesia. Y él era el organizador de las fiestas de la familia. Así que él era el que organizaba los bailes, él era el que organizaba la chupadera, todo. Pero de repente, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando se salvó Rayos empezó la vida cristiana con toda la gana, no hay que decir apodos. Cuando empezó el hermano Montalvo, empezó a vivir la vida cristiana y de repente, ¿quién vino? Lupita, ¿verdad? Lupita. Y el viejo de Lupita no quería tampoco. Odair. No quería. Él siempre, no, hija, tú, yo no me opongo, ve. Está bonito eso, pero es para ti, mija, no es para mí. Porque la salvación se rechaza. La salvación no es fácil aceptarla, porque el enemigo sabe que le van a quitar uno de su equipo. Entonces el enemigo le hace ahí ver cositas y artimañas, y entonces siempre la mujer es la primera y es la más sensible a las cosas de Dios. El hombre siempre durito ahí y todo, y diciéndole excusas. No, mijita, es que usted es muy religiosa. Usted es muy, ¿cómo le dijera, mijita, mi Jani, mi amor? Usted es muy fanática. Porque siempre los hombres tienen ese obstáculo de no dar su corazón fácil a Dios, y las mujeres se lo dan más fácil el corazón al Señor. Gloria a Dios. Después ya se salvó Dair. Noé no quería tampoco. ¿O sí quiso? Noé sí quiso. Aleluya. Después Dios salvó a Noé, salvó a la hermana Sandra, a las muchachas, a la hermana Lili, al grado de que cuando no están los Montalvo, estas 3 filas están vacías. Dios los salvó para que llenen estas 3 filas. Pero más que todo, para que llenen el reino. Entonces notemos pues cómo Dios lo llama a uno. Y lo llama cuando uno está perdido. Dios no es por las obras de nosotros. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como había caído sobre nosotros al principio. ¿Qué les parece a ustedes? Que es hasta que se predica el Evangelio que cae el Espíritu Santo. Es hasta que uno empieza a hablar la palabra que la persona se empieza a convencer. Si a la persona no le hablan nunca la palabra de Dios, nunca se convence. ¿Por qué? Porque del oír la palabra de Dios es que viene la fe.
Del oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces lo que el diablo, por eso les decía, mire, ninguno se está durmiendo ya, qué bueno que los desperté a todos. Ya se me estaban durmiendo, pero ¿cómo van a responder al llamado de Dios? Si dormido uno no responde, hermano. Dormido uno le van a preguntar, ¿y cómo estuvo? Ah, estuvo bonito, bonito el sueñote que te echaste, pero el mensaje no te llegó. El mensaje te va a llegar cuando tú tienes tus oídos bien atentos. Capítulo 10 y versículo, Romanos 10, 7, ¿verdad? 10, 17, mire Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Usted, mire, cuando usted vaya a hablarle a alguien, no se preocupe si al principio no lo quiere escuchar. Usted siga hablando. Usted siga hablando. Porque de seguir hablando, usted va a hacer que esa persona resulte con fe. Y la fe sirve para recibir el Espíritu. La fe sirve para recibir la promesa que le dieron a Abraham. A Abraham le dijeron que le dijeron que él era el heredero de la promesa. Ahora, noten algo pues, noten algo. Porque Dios le habló a Abraham en Gálatas 3:8 y le dio la buena nueva de antemano. Y ya vimos en Gálatas capítulo 3 también que era recibir el Espíritu, que la promesa es que Dios iba a vivir con uno. Y le habló de una gran nación, ¿sí o no? Le habló de una gran nación. Ahora vayamos a Hebreos 11, la parte a ver quién la encuentra primero, donde dice que saludó desde lejos, que no estaba buscando una nación aquí en la tierra. No estaba buscando una nación aquí en la tierra. Es en el capítulo 11, porque por la fe, y dice que él no estaba buscando, en donde dice por la fe Abraham, capítulo 11 de Hebreos. ¿11 cuánto? 11:8. Por la fe Abraham siendo llamado. Sí. Pero luego hay otra parte. Sí, ahí del 8 en adelante. Vamos a leer del 8 en adelante para que ustedes vean cómo es la fe de Abraham. Él tenía fe y Dios le había prometido una nación grande. ¿Y cómo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu. Dice, por la fe Abraham siendo llamado. ¿Se recuerdan que hablamos que Dios lo llamó? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjese, él ahí cargaba a sus hijitos y andaba viviendo en el desierto, en tiendecitas, pero él sabía que Dios le había prometido algo. Verso 10. Porque esperaba la ciudad, ¿se da cuenta? Esperaba la nación, porque ahí le prometieron que iba a formar con él una nación, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No está hablando de una ciudad física, pero ya vieron que los judíos creen que está hablando de algo físico, porque ellos están bien empeñados que su Mesías va a regresar y que les va a ayudar a restaurar su tierra de Israel, y que si Dios les está hablando de otra cosa. Jesús les hablaba de cómo Él podía entrar en ellos para que fueran la morada del Espíritu Santo, y que tenía que ir a la cruz para en resurrección ser el Espíritu y entrar en ellos. Y ellos dijeron, estás loco, estás muy loco. Pero Él eso vino a predicarles. Él les dijo que creyeran en Él, que iba a morir en la cruz y que en resurrección, como el Espíritu, iba a entrar en ellos, que esa era la promesa de Abraham. Y Abraham sí la creyó. Abraham sí la creyó, mire, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Él no estaba esperando la Jerusalén esa que tantos los atormentan los árabes queriéndosela desaparecer. No, está hablando de una con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a leer otro poquito, 11.
11:11. Por la fe también la misma Sara, verso 12, vamos a llegar a ver si llegamos a la parte que quiero. Por lo cual también de uno y de este casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, ahí está, mire. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Lo vieron de lejos. Ellos dijeron, en Apocalipsis va a estar eso. Lo vieron de lejos y creyéndolo, hermano, mire, y lo saludaban. Tenían que estar locos, ¿no? ¿Cómo puede uno saludar algo, hermano, que es espiritual? Pero imagínese usted, cuando Abraham, hello, se ponía solito a ver para el cielo y, hello, New Jerusalem, la ciudad. Yo creo que a veces hasta le agarraba locura, porque ahora cuando a uno le agarra la locura espiritual, todos se le quedan viendo raro a uno. Si uno empieza, aleluya, Señor, miro tus ángeles descender, miro tu venida gloriosa, hasta lo miran a uno y... Porque las cosas de Dios, hermano, son locura. Esos pobres, mire, saludando de lejos. Y decían, somos extranjeros, somos peregrinos sobre la tierra. No es aquí nuestra morada. Nosotros confesamos por la fe que nosotros vamos a estar con Dios. Nosotros vamos a estar con el Señor. Y donde Él esté, ahí vamos a estar. Aleluya. Nosotros no nos conformamos con este siglo. Nosotros no nos conformamos con lo que esta tierra nos ofrece. Y por eso cuando hizo el canto, aquel hermano que se inspiró en todo esto. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Estás enamorado de tu casa? No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar. No puede el mundo ser mi hogar. Hermano, yo termino. No te enamores de las cosas de esta tierra. Hay personas que tienen carros bonitos. Oh, hermano, y están siempre cuidando los que no se los rayen, cuidando los que no le vayan a hacer. Ay, dice, cuidado cuando abren las puertas, agarra 2 espacios donde se va a estacionar, y de todas maneras llegan unas troconas que la puerta es hasta doble, hermano, blongón, les pega, y no se dan ni cuenta, y cuando vienen, ay, ¿quién le pegó a mi troca? ¿Quién? No améis las cosas de este mundo. No amemos la vanidad. 16, y con ese terminamos, 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y mire, hermano, cuando uno anhela eso, Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Mire, si usted es uno de esos locos como el hermano Carrillo, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Dios no se avergüenza. Qué triste, hermano, que Dios se avergüence de las personas, porque las personas no están en su locura. Pero cuando nosotros estamos en la locura de Dios, Dios dice, a mí no me avergüenza llamarte hijo. Y además quiero decirte, te he preparado una ciudad. Y ustedes saben que todo en la Biblia tiene los dos lados. Somos la ciudad ataviada como una esposa para su marido, pero en determinado lugar vamos a estar. Yo no sé en los lados del norte o del oriente, no sé dónde vamos a estar, pero la ciudad del Dios vivo es la gente transformada, porque la ciudad es la gente, no las casas. Porque muchos se pueden perder en ideas equivocadas, creyendo que el Señor les está diciendo que se van a ir a vivir a una mansión celestial o a una ciudad física. No, no, no. Nosotros somos la ciudad porque la gente es la ciudad. Las casas no son la ciudad. Si aquí quitan a toda la gente, Ontario se acabó.
no hay vida. La ciudad es la gente. Padre Celestial, te damos gracias por el llamamiento. Gracias porque nos estás mostrando en el libro de Génesis que el hombre que tú creaste, Señor, te diste por vencido con él, pero te tornaste al hombre llamado. Y por eso llamaste a Abraham cuando estaba perdido en la idolatría, cuando estaba perdido, Señor, en las cosas materiales. Allí, en esa ciudad llena de demonios, allí tú originaste el llamado, porque el llamado se origina en ti. Eres tú el que tienes en tu corazón el deseo de rescatar al hombre. Señor, muchas gracias porque en esta mañana nos has metido a tu palabra y hemos estudiado tu palabra para entender lo que es el llamado, Señor. Gracias porque tú nos llamas conforme a tu propósito y tu palabra dice que a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Gracias porque vamos a pasar por un proceso para llegar a ser los hijos gloriosos de Cristo. Señor, bendice a todos mis hermanos. Y yo espero, Señor, que en esta mañana todos hayan sido bendecidos con tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios. Dele palmas al Señor.